cómo se aborda y cómo se comparte el Evangelio. Antes de pasar a esto, quiero dar unas cosas prácticas, rápidas, prácticas todavía, y entramos a la primera parte de compartir el Evangelio, donde comenzamos. Me interesa mucho, hermanos, que las series de tardes que tenemos, que aunque parecen series, que obviamente no es una predicación del texto, hermanos, pero sí son temas que debemos ir aprendiendo, aprovechamos estas tardes para hacerlo. Quisiera saber hasta dónde han llegado a comprender lo que hemos estado estudiando o qué han captado, o juntos podemos armar tal vez lo que no ha sido para ti tan congruente o lo has visto como una pintura total. ¿Qué es lo que estamos estudiando? La forma de llevar el evangelismo de manera bíblica. Es lo que estamos haciendo por la tarde. ¿Qué es lo primero que debemos hacer, o más que hacer, observar, hermanos? A ver, ayúdenme, lo que hemos estado estudiando. Porque no tiene sentido, hermanos, estar escuchando predicaciones, escuchando clases, escuchando temas prácticos, cuando no estamos poniendo toda nuestra atención para saber cómo aprovechar esos temas. Así que quiero saber qué es lo que tienen ustedes hasta ahora. El evangelismo, ustedes recuerdan, hermanos, es glorificar a Dios, presentar la verdad del Evangelio, presentar estas verdades que están contenidas en la Escritura por medio de cómo, hermanos, cómo proclamamos el evangelismo a los demás. ¿Cómo lo hacemos? Usamos la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué más? Lo proclamamos ¿cómo, hermanos? Si usas la palabra de Dios, ¿cómo la usas? Con la Escritura lo hacemos ¿cómo? Verbalmente, ¿no es cierto? Es la manera, verbalmente, y con un ejemplo de ¿qué, hermanos? Testimonio, una vida transformada. ¿Están de acuerdo? ¿Esa es una forma, o esa es la forma en que lo llevamos? ¿Hasta aquí está claro esto, hermanos? ¿Lo hemos estado viendo? Ok. Ahora, en estas últimas semanas hemos estudiado los fundamentos bíblicos. No hemos llegado a cómo compartir el Evangelio. ¿Cuáles son las características del Evangelio bíblico, hermanos? ¿Cuál es la característica del Evangelio que nosotros extraemos de la Escritura? ¿Qué tiene? ¿En qué se basa? ¿Qué hace? ¿Cuáles son las características? Para los que han anotado tal vez va a ser más fácil. Sí, hermana. Primordialmente se centra en Dios. Se centra en Dios. Ahí está, hermanos. Ahí está. Porque ese es el grave problema de las iglesias, hermanos. No sabemos compartir el Evangelio. No sabemos, parece que se centra en las personas, parece que se centra en cierto libro cristiano o de autor cristiano, pero no, hermanos, el Evangelio bíblico se centra en Dios, está centrado en la gloria de Dios. Ahí está la salvación, hermanos, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa, hermanos? Aparte de que se centra en Dios, ya lo dijo Pepe, ¿cuál es? ¿Se rige por medio de qué? De las Escrituras. ¿Qué otra cosa recuerdas? Las características del Evangelio bíblico. El Señor no comparte su gloria con nadie. Exactamente. Esa gloria no se la lleva el hombre, no te la llevas tú cuando compartes y dices, les pongo yo el ejemplo, que vienen a mí personas, hemos traído a los pies de Cristo. Sí, en un sentido sí, somos instrumentos, pero tú no traes a nadie, ¿no es cierto? La gloria, ¿quién se la lleva? Dios. ¿Qué más? ¿Para qué compartimos el Evangelio? ¿Hacia dónde está orientado? No, obvio, está orientado hacia eso, pero estamos compartiendo el Evangelio y de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hacia dónde está orientado? ¿Ah? No, al discipulado. ¿Recuerdan esto? Estamos discipulando gente. Nosotros vamos a empezar, o vamos a continuar, mejor dicho, nuestros discipulados en la mañana hacia las personas para que entiendan todos los conceptos bíblicos y teológicos. Muy importante eso, hermanos. Toda nuestra teología sistemática la estamos basando a partir de unas semanas más en los domingos por la mañana. Ahí vamos a estar viendo todo esto. Bueno, entonces orientado hacia el discipulado. ¿Y qué más decíamos? ¿Qué decía mi esposa? ¿Qué decía Emilio hace un ratito? Acerca de sus familiares. Llevar el evangelismo, pero urgentemente. Hablamos de aprovechar, ¿qué, hermanos? El tiempo, hay que aprovechar el tiempo, ¿no es cierto? A veces lo aprovechamos de otras formas. Bueno, estoy repasando, nos va a llevar más tiempo esto, pero vale la pena, hermanos, porque yo tengo la necesidad de saber si ustedes realmente están queriendo comprender estas verdades que nos van a ayudar a compartir. Entonces, hasta aquí lo hemos visto. Ahora,
Se centra en Dios, se rige por las Escrituras, está orientado al discipulado, aprovechamos el tiempo para esto, y la revelación de Dios al hombre que no es salvo. ¿Cómo se manifiesta esto, hermanos? La revelación de Dios al hombre que no es salvo. ¿Cuáles son las formas, Silvia? Fuerte. De manera natural y de manera especial. Bien, exactamente. El hombre sabe de manera natural y de manera ¿qué? Ajá, que está ahí. ¿Qué más podrías decir al respecto? ¿Alguien estaba diciendo algo? ¿Qué es la creación, la conciencia? Bien, el hombre sabe, hermanos, ¿el hombre qué sabe de Dios? Que fue creado, que hay un Dios verdadero. ¿El hombre sabe esto? ¿El hombre no creyente sabe esto? Sí, a esa persona te vas a enfrentar. El hombre sabe no solamente que fue creado, ¿qué más sabe, hermanos? ¿Qué más sabe? Y que hay una ley, ¿no es cierto? Hay una ley. Ellos saben que hay una ley de Dios escrita ¿en dónde, hermanos? En sus corazones, ¿no es cierto? Lo hemos estado viendo. El hombre no solamente sabe esto, cuando sabe todas estas cosas, cuando reconoce que hay un Dios creador y cuando reconoce que hay una ley que tal vez ellos mismos saben que la han transgredido, o bien aún ellos sin ser creyentes la aplican mejor que muchos más creyentes, ¿no es cierto? Pero los que no son creyentes, ¿qué hacen con estas verdades? Las rechazan. ¿Están de acuerdo? Bueno, me da gusto, hermanos, que hay dos que están aprendiendo conmigo. Los demás pueden seguir con su sueño, con su... ¿No es cierto? Pero adelante, hermanos, tenemos que aprender juntos esto. Es muy importante, es un tema de vida o muerte. Estamos dando, por decirlo así, y no es la palabra, pero estamos dando la receta bíblica en donde podemos dirigir y orientar a las personas hacia quién es Dios y cómo ellos pueden obtener salvación. Entonces, ¿qué hace el hombre, hermanos? Se revela, ¿no es cierto? Suprime la verdad de Dios, quita la verdad de Dios. ¿Y cuál verdad pone, hermanos? Su propia verdad, ¿no es cierto? Pone su propia verdad. Si tiene este conocimiento y no quiere aceptarlo, entonces él, ¿qué problema tiene, hermanos? Está condenado, y un condenado es culpable. Por eso dice Romanos, ¿no es cierto? Que todos han sido pecadores, todos son culpables, hermanos. Tú tienes a un culpable frente a ti. Entonces, el hombre es completamente incapaz, si te das cuenta, de salvarse a sí mismo. ¿De acuerdo? Esto es lo que hemos estado repasando hasta ahora, hermanos. Bueno, vámonos rápido, voy a hacer un recorte aquí rápidamente. ¿Cómo se aborda, hermanos, el Evangelio? ¿Cómo se aborda el evangelismo y cómo se comparte el Evangelio? Bueno, ¿de qué manera nosotros, hermanos, podríamos hablar con un hombre que no es salvo, que se considera a sí mismo como su autoridad final? ¿Cómo podríamos hablar a una persona que no es salvo y que dice, yo soy mi autoridad? ¿Cuántas personas hay así? Muchas. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos? ¿Cómo puedes hacer que alguien se arrepienta como cuando ni siquiera ve en su persona la necesidad de arrepentirse? ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, muy bien. Ellos van a llegar y lo más seguro es que te van a decir, mira, tú vas a empezar a hablar con él, te van a decir, yo te voy a mostrar quién es Dios. Filosóficamente, científicamente, históricamente. ¿No es cierto que hacen esto? El humanismo hace mucho esto. Pero eso, hermanos, esto asume que el hombre es neutral y que él puede tener la capacidad de decidir si hay Dios o no hay Dios. ¿No es cierto? Y esto está mal. Esto está mal. El hombre quiere ponerse en una posición neutral y decidir por sí mismo quién es. Bueno, lo que tenemos que hacer es comenzar por quién, hermanos. Comenzamos por Dios. ¿No es cierto? Vamos a comenzar por Dios, y esto de verdad que sí vayan tratando de anotar, recordar. ¿Cómo comenzamos por Dios? Lo vamos a ver más adelante. Voy a resumir algunos puntos que debemos considerar antes de entrar al tema de Dios, al evangelismo en Dios. Pero comienza hablando con Dios, comienza con Dios. ¿Cómo comienza la Biblia, hermanos? Génesis 1:1, ¿cómo comienza? En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Juan capítulo 1, versículo 1, ¿cómo comienza? ¿No? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿cómo comienza? Y el verbo. Entonces, por lo tanto, hermanos, eso debería ser la base de nuestra presentación del Evangelio a las demás personas.
Debemos presentar el Evangelio. No necesitamos hacerlo de una manera cronológica, hermanos. No lo veamos así, bueno, voy a ir cronológicamente hablando. Aquí el punto es que el hecho fundamental es que les debes de decir que Dios existe. Dios existe. Como lo dice la Biblia, hermanos. La presentación del Evangelio está dirigida por las Escrituras. ¿Te das cuenta? No está dirigida por nosotros, está dirigida por las Escrituras. No se desarrolla en hechos científicos, en una lista de hechos científicos y a ver, vamos a evaluar. No, es la Escritura, hermanos, la que va a mandar, es la Escritura la que va a dirigirnos. Por eso Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿recuerdan Romanos 1, 16? Cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, las Escrituras comienzan y ahí es donde nosotros las vamos a tomar, es donde ellas o ellos van a conocer quién es Dios, ¿de acuerdo, hermanos? Entonces, esto significa que tienes que entender que cuando hablas con una persona que no es salva, nosotros sabemos que esa persona, ¿qué sabe, hermanos? ¿Qué es qué? Que es creado, que existe un Dios verdadero y Él puede ver su creación de este Dios creador. ¿Qué otra cosa sabemos de esa persona? Están marcadas las leyes, están los preceptos, estas son las leyes escritas en su corazón, ahí está. Entonces, a pesar, hermanos, de que digas, esa persona es muy buena, a pesar de que digas, esa persona es muy noble, que sea la persona así, a pesar de esto, hermanos, la raíz de todos los problemas del hombre, ¿cuál es? Que están rechazando ¿a quién? A Dios, están rechazando a Dios y tienen pecado en sus vidas, como lo vimos esta mañana. Entonces, debemos recordar la posición en la que está el hombre. ¿Cuál es la posición en la que está el hombre? Cuando rechaza a Dios, o nos está rechazando a nosotros, lo que hablamos, está rechazando ¿a quién? A Dios, ¿no es cierto? Otra cosa, cuando redefine a Dios, cuando Él quiere crear su propio Dios, lo único que está haciendo es inventar su Dios pequeño, ¿no es cierto? Y eso es clásico, hermano, lo vemos cotidianamente, y cuando no está de acuerdo, están enredándose más y más en el pecado, ¿no es cierto? Porque están negando su pecado, lo vimos esta mañana también, se están enredando más en su pecado. Ahora, hermanos, el uso de la prueba. Nosotros solamente estoy dando algunos tips para cuando comenzamos a presentar. Ya sabemos ciertas cosas de estas personas. El uso de la prueba. ¿Nosotros debemos probar que Dios existe? Pregunto. Exacto, hermanos, exacto. No probamos a Dios. Si tú te das cuenta, esto de probar a Dios no está en ninguna parte de las Escrituras. No hay una parte de la Escritura que diga, tienes que hacerles comprobar que yo existo. No se encuentra en ningún lugar de la Biblia, hermanos, el tratar de probar a Dios. Nuestra labor no es convencer a la gente de si Dios existe o no existe. Esa no es la labor. Eso no es lo que... Y muchas veces confundimos esto cuando queremos compartir a otro. No, de verdad sí existe. Mira, acércate, ve a la iglesia y te vas a dar cuenta que sí. No, hermanos. Nosotros no estamos tratando de hacer esto, de convencer a la gente si Dios existe. Él ya ha hecho eso, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ha hecho, hermanos? Otra vez, parece redundante, pero otra vez, ¿cómo lo ha hecho? Con la creación. Ellos ya saben que hay un Dios, ¿no es cierto? Hay leyes escritas en sus corazones, pero Él ya hizo esto. ¿Y qué hace el hombre a pesar de que ya lo hizo el Señor? ¿Qué hace? Lo rechaza. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos que conocer. Nosotros no probamos a Dios, ese es el asunto, no lo probamos. No estamos intentando hacer que el cristianismo parezca la opción más relevante. Mira, si te haces cristiano, entonces esto es lo mejor que te va a acontecer, porque abrimos puerta a ¿qué, hermanos? Aquí hay otras ¿qué? Opciones. Hay otras. ¿Cuál es la única verdad en el universo, hermanos? Dios. Dios es verdad, es lo único que hay. Nosotros no estamos intentando hacer que el cristianismo parezca una opción más en esta vida. Hay muchas opciones para el mundo que no conoce al Señor, hay muchas opciones ya. Pero para nosotros, hermanos, sabiendo y conociendo la Biblia, no hay más que la mejor opción que la Biblia, Dios, el cristianismo, hermanos.
Entonces no es que es mejor o es real, es el cristianismo. Y esto nos lleva a varias fallas. Cuando nosotros queremos intentar hacer como una posibilidad al cristianismo, hay una falla, hermanos. O hay muchas, pero les menciono una para no perder mucho tiempo. Afirma que la revelación de Dios no es clara. Cuando tú quieres decirles esta es una opción, bueno, entonces no está tan firme tu propuesta. No hay propuesta, hermanos. Esta es una realidad, ¿no es cierto? Nosotros, hermanos, debemos presentar o presentamos el cristianismo como un hecho no relativo. Nosotros presentamos el cristianismo como un hecho absoluto. No hay blanco y negro, hermanos. El cristianismo es un hecho absoluto, es una verdad. El punto es este, hermano. Tú no tienes que olvidar quién está en juicio. No está en juicio Dios. El que está en juicio es el hombre. ¿Te das cuenta? Por eso presentas el cristianismo como un hecho absoluto. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, no decimos a la gente que deje de pensar, porque no nos hizo Dios como muñecos o como máquinas, hermanos. No pedimos que deje de pensar con su lógica. Lo que tenemos que hacer con ellos es, les decimos que se arrepientan y que comiencen a pensar no con su propia lógica, que comiencen a pensar con una lógica o una manera bíblica. Ahora van a pensar de manera bíblica, ¿no es cierto? Esto es a lo que les tenemos que llevar, a un pensamiento bíblico. Y fíjense, hermanos, aún los creyentes que aparentemente han recibido al Señor, les cuesta mucho trabajo poner una lógica bíblica, porque por eso es que se pisotean muchas de las leyes del Señor, porque no están viéndolo de manera bíblica todos los hechos de su vida. Ese es el asunto, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aprender a hacer preguntas. Debemos aprender a hacer preguntas. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Por qué crees eso? ¿De dónde sacas la información que tienes sobre Cristo, sobre Dios, sobre el hombre? Debemos aprender a hacer este tipo de preguntas cada vez que vamos a presentar el Evangelio. Entramos en cualquier conversación sabiendo que el hombre sabe y suprime la verdad con su injusticia. Tú debes de saber eso. Simplemente traemos la verdad delante de él, lo traemos a la vanguardia de los pensamientos de esta persona. Traemos nuestra verdad y la ponemos frente a ellos. Y solo Dios, y esto nos debe quedar claro, hermanos, cuando entramos a una conversación con cualquier persona, solo Dios puede revelar al que no es creyente su necesidad de ser salvo, ¿de acuerdo? Solamente Dios. Vayan a 1 Corintios, muy importante este texto. 1 Corintios 2, 4 y 5. Aquí no nos pasamos de listos, hermanos. Solo Dios puede revelar al que no es creyente su necesidad de requerir la salvación en su vida. Alguien que lo lea 1 Corintios 2, capítulo 2, versículos 4 al 5. Y mi palabra ni mi predicación fue por palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahí, muy importante, escuchen eso. Yo no estoy persuadiendo con mi sabiduría humana. Mis palabras no deben ser así, dice el apóstol Pablo. ¿Qué más, hermano? Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué interesante, hermanos. De verdad, esto es sumamente importante repasarlo. Yo sugiero que nos quede bien claro este versículo, sobre todo aquí cuando dice, hermanos, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino como demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, hermanos. Entonces, ¿de dónde viene ese poder, hermanos? Lo que tú vas a hablar son cosas poderosas. Es una palabra majestuosa, es una parte de lo que estuve compartiendo con los hermanos en el seminario. Tenemos una palabra totalmente poderosa que puede revivir cadáveres. Es tan capaz esa palabra, hermanos, que puede levantar a cualquier muerto, hermanos. Y si esos cadáveres que tú pudieras ver en cualquier fosa común, solo voltea a ver este planeta, solo voltea a ver a esta ciudad y vas a ver que está llena de cadáveres, los cuales por medio del mensaje, por medio de la sabiduría de Dios sí pueden ser levantados. Porque tiene poder, con el poder del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, y no con tus propias palabras. Entonces, eso es lo que tenemos que estar contemplando y sabiendo acerca de cuando estamos teniendo conversaciones con las personas.
La conversación con las personas es un arte, hermanos, ¿no es cierto? En un sentido es un arte. El objetivo es poder pasar de hablar, y escuchen esto muy bien, es poder pasar de hablar de las cosas cotidianas. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos con personas y hablamos cosas cotidianas? Pasar de esas cosas cotidianas, hermanos, de cada día, a las cuestiones del corazón. Tú tienes que ver, si realmente hay un interés hacia las personas, tienes que pasar de esas charlas vacías, de esas charlas huecas, de esas a cosas que van y traspasan el corazón, las cosas de los valores, las cosas de las creencias, las cosas de las actitudes, hablar con esas cosas. Y ¿sabes qué? Cuando empiezas a hablar con personas así, es muy espectacular, hermanos. Cuando son charlas más poderosas, mucho más fuertes, tienen sentido, tienen dirección. Entonces, ve hacia el corazón. Cuando charles con alguien, ve hacia al corazón. ¿Cómo conseguimos esto, hermanos? ¿Cómo conseguimos tener una charla de este tipo? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo logramos hacer? ¿Cómo logramos llevarlos de cosas cotidianas a cosas del corazón? Ok, aquí muy importante, hermano. Qué bueno que mencionas eso. O sea, sí entendemos que vamos a usar la palabra, pero ya en la práctica, ¿cómo logras trasladar? O sea, él y yo siempre estamos hablando del taxi, ¿no? Con la mano estamos hablando de la cocina todo el tiempo. ¿Cómo logro pasar a una charla realmente que va dirigida hacia el corazón? Preguntándole cómo se siente. Preguntando cosas específicas, hermanos. Esa es la idea. Preguntando, hay que hacer buenas preguntas que den lugar a conversaciones amplias, que den lugar a conversaciones donde tú puedas escuchar a esa persona realmente que está hablando. Ahí es donde te das cuenta de su necesidad, de lo que puedes estar trabajando con él. Ahora, hay unos principios para hacer buenas preguntas. Te digo algunos principios para hacer buenas preguntas. Aprovecha cada oportunidad para hacer una buena pregunta que nos saque de lo común. Que nos saque de lo común. Pregúntales por su opinión. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué estás pensando de esto? ¿Por qué piensas esto? Y escucha lo que te van a estar diciendo. Esa es la manera. Haz preguntas donde ellos empiecen a hablar, donde ellos empiecen a expresar. Una pregunta bien pensada, hermanos. Cuando tú piensas una buena pregunta, va a valer más que 2, 3, 5, 10 preguntas que nada más te vinieron al aire. Una buena pregunta, cuando tú les estás escuchando, haces una buena pregunta, es mejor que muchas. Piensa lo que vas a preguntar, ese es el punto. Piensa lo que vas a preguntar. Estate preparado para esperar. Haz una pregunta y espera por la respuesta en lugar de hacer otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos este error, hermanos? A ver, explícame por qué fue esto. Y empieza la persona, pero explícame también por qué. ¿No? Tenemos que preguntar y saber escuchar la respuesta para poder entender la pregunta. A menudo, hermanos, la calidad de la pregunta depende de la calidad de la atención que tú le pones a esa persona. De tanta atención le pongas a ella, ahí va a salir una pregunta específica, porque tú no llevas nada escrito, ese es el punto. Si tú le pones buena atención, vas a saber hacia dónde apuntas. Por eso digo, dirigidas al corazón, dirigidas hacia su creencia, hacia sus actitudes, hacia sus valores. Entonces, haz esto. Si realmente te importa la persona, tú vas a hacer preguntas claras, ¿de acuerdo? Las preguntas deben proceder de un interés genuino, hermanos, ¿no es cierto? Y no de intentos de no ser lisonjeros, ese es el punto. ¿Cuántas veces somos lisonjeros, hermanos? Para tratar de traer gente, de hablarles, de manipular sus pensamientos de las personas, porque llegamos a eso, hermanos. Puedes llegar a manipular los pensamientos de la persona, pero el punto es, si te interesa realmente, respétala. Y busca sus verdaderas necesidades, las cuales las vas a encontrar con buenas preguntas también. ¿Y cuál es tu motivación de preguntar? Hay que hacernos esto. ¿Por qué le quiero preguntar? ¿Cuál es mi motivación? ¿Estamos hablando para discutir o para atrapar a esa persona y traerla a la iglesia y que venga? ¿O realmente te importa? Hermanos, el Señor puede salvar a una persona y nosotros podemos ser su instrumento y esta persona no venir a esta iglesia. Y estamos cumpliendo el plan, estamos cumpliendo el evangelio porque compartiste a una persona la realidad de quién es Dios.
La realidad de quién es el Hijo Jesucristo, la realidad de quién es el Espíritu Santo. Bueno, les doy algunos ejemplos de preguntas buenas, o aparentemente buenas, no, tal vez para ti no van a ser tan buenas, pero te doy algunas preguntas que pienso que son buenas. Por ejemplo, le puedes decir, ¿me lo puedes explicar? ¿Me lo puedes explicar? ¿Cómo te sientes respecto a ese asunto? Observen esas preguntas. ¿Qué podría responder una persona cuando le dices, ¿me lo puedes explicar? ¿Cómo te sientes respecto a este asunto que está sucediendo? ¿Qué respondería esa persona? En cualquier tema imaginario. Es lo que realmente estás sintiendo. ¿Te va a responder sí o no? ¿Crees que te responda sí o te responda no con preguntas, con respuestas concretas? No, no va a suceder eso. Cuando tú haces preguntas buenas, este es mi punto, hermanos. Cuando haces preguntas malas como, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué te va a responder? Ya, terminó la plática. ¿No es cierto? Si le preguntas, ¿pasó algo? Sí. ¿Me quieres? Sí. ¿No? O sea, esas preguntas hacen que tu conversación con la persona no se amplíe. ¿No es cierto? Pero si les preguntas, como te decía, a ver, explícame lo que está pasando, explícame. Entonces las personas empiezan a hablar y tal vez ahí están acordando algunos hermanos, van a decir, ya sé, en la mesa, ahí en la oficina del pastor, por eso no estaba, así me decía, hoy recuerdo, otro hermano me decía, pastor, usted nos está cuestionando, porque es lo que queremos, hermanos, tener una plática. Hoy en la mañana decía un hermano, quiero hablar contigo, quiero verte, quiero tomarme un café, y ustedes conocen esta, ¿verdad, hermanos? De muchos de ustedes, los nuevos. Y yo lo que hago es tratar de escucarlos, entenderlos, comprender, y entonces compartimos, ¿qué? El Evangelio, ¿no es cierto? Pero tratamos de no hacer preguntas como, ¿qué tal el partido? Bien, mal, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué has dicho esto? ¿Por qué has dicho lo que has dicho? A ver, explícamelo. Entonces, son este tipo de preguntas, hermanos. Porque si no vamos a fracasar con esta apertura. Otra cosa que debemos considerar, hermanos, es el uso de la terminología bíblica. Muchas de las personas, cuando tú les hablas, no conocen términos bíblicos. Por ejemplo, les vas a decir, a ver, es que la justificación no ha aplicado en tu vida. No voy a hablar términos simples, tal vez que ya para nosotros son sencillos, pero para ellos, ¿cómo son, hermanos? Es que tú no estás justificado. Tú no has sido nunca justificado. De hecho, no creo que estés santificado. O no creo que seas un santo aún, porque la sangre del Cordero no te ha redimido, ¿no? Entonces ellos van a decir, ¿de qué me estás hablando? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ten cuidado de usar una terminología que la gente no entienda. Ten cuidado de hacerlo, ¿no es cierto? Usa palabras que realmente ellos puedan llegar a comprender. Y así, preguntas importantes puedes estarles haciendo a ellos. ¿De dónde has sacado esa información sobre Cristo, sobre Dios, sobre el cielo? ¿Cuál es tu fuente para que estés expresando estas cosas? ¿Cómo sabes que lo que crees es verdad? Hay muchas preguntas, hermano. ¿Qué ha causado hoy en día este tipo de crimen, ¿no? Las cosas que están sucediendo. Tienes que hacer... comienza con conversaciones lógicas, ese es el punto, hermanos, con terminología lógica. Otra cosa, voy un poquito rápido, porque ya es muy tarde, pero voy un poquito rápido, el uso del testimonio personal. El uso del testimonio personal puede ser de beneficio o puede ser peligroso, hermanos. Tiene dos aspectos. Te voy a decir por qué. Puede ser de beneficio porque contar la obra de Dios lo que Dios ha hecho en tu vida, cuando tú cuentas lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Cristo ha hecho en tu vida, lo que el Espíritu ha hecho en tu vida, es un poderoso medio de comunicación para compartir el Evangelio, ¿cierto o no? Cuando tú les hablas de lo que Dios ha hecho, es impresionante, es de mucho beneficio. ¿Por qué? Porque estás relatando la obra de lo que el Espíritu ha hecho, ¿no es cierto?, para guiarnos al arrepentimiento. Estás contando todo lo que Dios, el Espíritu, Cristo ha hecho, y estamos dando una prueba del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero es un peligro, hermanos, cuando tú das tu testimonio personal. Por eso estamos hablando del uso del testimonio personal, y tú das tu testimonio personal sobre Dios, que a veces no lo das sobre Dios y su obra. Estás hablando y dices, no, pues
habla sobre ti y dices, es que Dios ha hecho en mí una obra grandísima. Yo era un asesino, y era un violador, y fui un ladrón, y el Señor me rescató, y mi vida cambió porque dejé de robar, dejé de insultar a mi esposa. Entonces, ¿con qué se va a llevar esa persona, hermano? ¿Le estás compartiendo tu testimonio? En realidad, en un sentido sí, pero le estás compartiendo esa persona, hermanos. Cuando dejes de escuchar, muchas veces se va a dar cuenta que tu testimonio y lo que está escuchando le va a impresionar y va a decir, wow, este hombre realmente era un pagano, ¿no es cierto? Realmente era un pecador sosazo. Es lo que se va a llevar. Pero lo que queremos hacer cuando damos nuestro testimonio personal, ¿qué queremos hacer? Dios, en su espíritu, en la persona de Cristo, hizo ¿qué? Esta y esta obra, porque mi condición era pecaminosa, pero Él hizo esto y esto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Muy diferente, y cometemos el error. Damos nuestro testimonio personal, rebajamos al Señor, y nosotros nos quedamos como verdaderos paganos delante de Él, que sí, obviamente fuimos transformados, pero se van más impresionados por lo que tú eres o eras que por lo que Dios es. Y ahí, hermanos, se pierde todo poder para compartir el Evangelio. Bueno, ya que tenemos todo esto, hermanos, ya listo, ya que más o menos comprendemos estas partes importantes, ¿qué decimos ahora? Ya tienes a la persona concentrada en cierto tema espiritual, ¿no es cierto? Le estás preguntando, le estás hablando, ya estás introducido en ciertas preguntas. ¿Cómo es que tú crees en este tipo de Dios? ¿Cómo es que tú crees que Dios, ese es el Dios verdadero? Y ellos ya los tienes en esa charla. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, hermano? Bueno, sigue el Evangelio. El Evangelio. Y vamos a ver nada más la parte de Dios. La parte de Dios en el Evangelio. ¿Quién es Dios? Debemos presentar a Dios, hermanos. Recuerdan que al principio decíamos, y en las charlas de la mañana, en las prédicas de la mañana, yo les he dicho, aparentemente llegamos pensando que el hombre ya conoce a Dios. ¿Y lo conoce? No, Dios ha establecido ciertas verdades, le manifiesta su poder y su creación, pero no conoce, y nosotros damos por hecho que cuando compartimos a alguien ya conoce a Dios. ¿Qué debe conocer de Dios? Fuerte. Su creación. Empezamos por ahí, vamos a pensar. Estos hombres o estas mujeres o estos jóvenes deben conocer de Dios. Él es el creador, ¿no es cierto? Él es el creador. La Biblia, hermanos, nos dice que Dios creó ¿cuántas cosas? Todas las cosas, y que está involucrado en todas las partes de la creación. Todas las partes de la creación le pertenece. Él se mueve en toda esta parte de la creación. El hombre y todo lo que ha creado dependen de Él, hermanos. Esto es lo que los hombres necesitan saber. Él es el creador. Dios creó al hombre, y por lo tanto el hombre no es una máquina, por decirlo así, impersonal, o simplemente una especie de animal. Somos importantes porque fuimos hechos ¿a qué? A su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Dios es amor y nos hizo parte de tener esta relación con el hombre, nos hizo parte para adorarle, para honrarle, para glorificarle. Entonces Dios ama lo que ha hecho. ¿Y quién es parte de esa creación? Nosotros, ¿no es cierto? Él lo llamó bueno, ¿recuerdan? En el Génesis, todo lo que he creado, ¿cómo que es? Bueno, dice el Señor. Entonces, el hombre es responsable delante de Dios, y un día, hermanos, tendrá que responder a esta responsabilidad delante de Dios por lo que ha hecho. Pero tú le vas a declarar que Dios es el Dios creador. ¿Cómo lo hacemos? Decía yo hace un momento, ¿qué leemos? Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y tú le tendrás que ir explicando esta parte. Dios nos hizo, Él ha creado todas las cosas. Salmo 19:1. Salmo 19:1, este es alguien que lo lea. El Salmo 19:1, muy conocido este salmo, hermanos. ¿Qué dice? Acuérdate que ¿qué le estamos proclamando a estos hombres? ¿De quién le estamos hablando? ¿De cuál persona de la Trinidad estamos hablando? De Dios. ¿Qué le estamos proclamando? Que Él es, ¿qué? El creador. Ok, ya le llevaste a Génesis 1, Salmo 19:1, y estamos poniendo ejemplos, hay muchos en la Biblia. 19:1, ¿qué dicen? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está, los cielos, ¿qué hacen? Proclaman
proclaman toda la gloria de Dios y la expansión, dice la Biblia, anuncia la obra de sus manos. Ahí está, es lo que tienes que ir compartiendo a estas personas. Salmo 103, ¿qué dice? ¿Qué le estás dando a conocer a estas personas entonces? ¿Qué le estás dando a conocer a estas personas? Que Dios es el creador, ¿no es cierto? Que Él está en control de todas las cosas, Él es nuestro Señor. 103, del Salmo 103. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su. Sabed que el Señor es Dios, ¿no es cierto? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Este versículo es impresionante, hermanos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Quién está hablando, hermanos, ahí? ¿Se acuerdan uno de los principios elementales cuando compartimos? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? La Escritura, ¿no es cierto? Estamos dando testimonio por medio de la Escritura. Importantísimo, hermanos. Él es nuestro creador, no nosotros mismos. Romanos 9:20. Antes, hombre, ¿quién eres tú para que hables con Dios? Dirá el vaso de barro a que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ok, ¿qué más? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? A ver, ahí es aún. ¿Cómo le muestras a esta persona que Dios es creador? El alfarero es el que hace el vaso. Excelente. Estás diciendo que ¿quién formó a quién? El alfarero, en este caso el alfarero. ¿Quién eres tú para que alterques con quién? Con Dios. Dirá que el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces ahí, ¿cuál es la aseveración de la Escritura, hermanos? Dios tiene potestad, pero no solo eso. Está aclarando una cosa Pablo ahí. ¿Quién es el que forma? Dios. Entonces tú le estás compartiendo por medio de la Escritura quién es Dios. ¿Estás de acuerdo? Esto es importante. Y hermanos, tomamos textos, nosotros sabemos y aprendemos en la predicación expositiva, no jalamos textos nada más. Estaba escuchando al hermano Natán acerca de Romanos, muchos comparten o compartimos por vía Romanos. Obviamente, hermanos, es obvio que nosotros no estamos dando una salvación expositiva. ¿Están de acuerdo? Tomamos textos de la Escritura que forman una verdad, y en este caso es lo mismo que sucede en todos Romanos. Romanos dice que Él es nuestro creador, ¿no es cierto? Él es el que forma al vaso de barro a su manera. Bueno, ahí está, es presentar a Dios como creador. ¿Qué más podemos hablar de Dios aparte de ser nuestro santo Dios y creador, nuestro Dios soberano y creador? Ya le estoy dando respuestas. ¿Qué más, hermanos? Muy bien, ¿escuchaste, verdad? ¿O viniste en mis notas? Dios es santo, hermanos. No solamente es santo, Dios es un Dios puro, ¿no es cierto? ¿Queremos dar a conocer a los hombres esto? Claro. ¿Queremos darle a conocer quién es Dios? Claro. Dios es santo y es puro. Dios es santo, es completamente bueno, es completamente puro, es completamente perfecto. Entonces nuestro Dios es todopoderoso. ¿Y quién pone las reglas, hermanos, de lo que es bueno y lo que es malo? Si Él es santo y puro. Dios. El hombre quiere poner sus propias reglas, quiere redefinir, como estamos diciendo, quiere redefinir los pensamientos bíblicos, los pensamientos teológicos, los pensamientos escriturales y aún los pensamientos nuevotestamentarios y apostólicos, los quiere redefinir poniendo sus propios principios y sus propios preceptos y conceptos, hermanos. Pero la Biblia, hermanos, nos dice que Él es todopoderoso, Él pone las reglas, Él dice que es bueno, Él dice que es malo. Él solo acepta las cosas que son hechas a su manera. ¿Cuáles cosas acepta? Acepta cosas que son a nuestra forma, a nuestra manera, hermanos. Él no acepta absolutamente nada que sea a nuestra manera. Entonces, Él es el gobernante soberano sobre la creación. Él es santo. Y la Escritura nos habla de su santidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, 1 Pedro 1, 15 al 16, famoso versículo, alguien que lo lea.
O que lo diga de memoria, ese lo tenemos de memoria en nuestros versículos. Sino como aquel que os llamó a ser, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué le estás presentando a esta persona? Amigo, tú debes conocer su creación, eres todopoderoso, pero debes conocer algo más que eres santo. ¿Y dónde está esa declaración? En la Escritura, ¿no es cierto? Que va a hacer referencia al Antiguo y Nuevo Testamento, hermanos. Levítico 19, vamos al Antiguo Testamento, Levítico 19:2, alguien que lo lea. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. ¿Quién dice esto? Dios. Habla a toda la congregación de Israel, de los hijos de Dios de Israel, y diles, ¿qué les vas a decir, Señor? Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahí está. Estamos presentándoles no solo a un Dios creador, sino a un Dios que es ¿qué? Plenamente santo. En los discipulados, hermanos, ustedes recordarán, los que estuvieron dando clases persona a persona hace un tiempo, ustedes recordarán que ahí viene este tema, la santidad del Señor, y nosotros tenemos que sentarnos a hablar acerca de la santidad del Señor en su ser, en lo que Él es. Mateo 5:48, alguien que lo lea. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está. Él es santo, Él es puro, Él es perfecto, ¿no es cierto? Y el llamado hacia nosotros es que también seamos, ¿no? Que tratemos de llevar e imitar esa semejanza de santidad. Ahí está, las partes que puedes presentar al Señor. Y una cosa más, ¿qué más podríamos presentar? Además de que Dios es el Creador, Dios es nuestro Señor, además de que Dios es santo, es puro, ¿qué más podríamos presentar? Algo importantísimo, hermanos. Bien, el asunto es este: si Dios es santo, entonces ¿qué sucede con Él? ¿Cómo ve el pecado Dios, hermanos? Lo aborrece. El aborrecer, ¿qué significa? Desprecio, desagrado, odio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les vas a presentar a estas personas? No solo un Dios creador, no solo un Dios santo y puro, sino que Dios es un Dios santo y odia ¿qué? El pecado, ¿no es cierto? Odia el pecado. Entonces, este hombre, ¿qué está empezando a reconocer, hermanos? No, está empezando a reconocer quién es Dios. Acuérdense que estamos hablando del tema de Dios. Está empezando a reconocer quién es Dios. Dios, hermanos, tú le vas a decir, Dios, a ver, ¿cuál parte del pecado tolera Dios ante su presencia? Ni una, hermanos. Quítate las sandalias que portas, porque el terreno que pisas, o sea, donde hay presencia del Señor, ¿no es cierto? Santo es. ¿Cuál microporción puede solapar el Señor de pecaminosidad, hermanos? Ninguna, hermanos, ninguna. Entonces tú les vas a decir, Dios no tolera el pecado en su presencia, y ahí empezará a entrar algo del concepto y la conciencia, ¿no es cierto? Lo que Dios ha escrito en los corazones de estas personas. Ahí seguro las personas van a decir, Dios no tolera el pecado. Entonces no me tolera a mí, ¿no es cierto? Seguramente hay cosas que le desagradan de mí. ¿Por qué llega ese concepto, hermanos? Porque esa persona empieza a entender ¿qué? ¿O empieza a entender a quién? A Dios. Empieza a conocer a Dios. Es mucho mejor que levantar la mano y orar y pedir salvación, ¿no es cierto? Muchísimo mejor, hermanos. Aquí hay comprensión del Evangelio. Salmo 1.5, a ver rápidamente, y Romanos 2.16, uno y otro. Salmo 1.5 y Romanos 2.16. ¿Quién tiene 1.5 de los salmos? No se levantarán los malos del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Por tanto, no se levantarán, dice así, los impíos en el juicio. Estos no se van a sostener, hermanos. En el juicio no van a poder sostenerse, no van a poder levantarse, hermanos. Ese es el punto. En el juicio. ¿Y qué más? Ni los pecadores
ni los pecadores en la congregación de los justos. Dios, hermanos, odia el pecado, no lo tolera. Y Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ok, Dios un día va a juzgar los secretos de los hombres, conforme a el evangelio, dice el apóstol Pablo. Entonces, Dios no va a pasar por alto, hermanos. Dios no tolera ese pecado. Tienes que mostrarle esto a estas personas. Dios es un Dios creador, Dios es un Dios no solo creador, sino es un Dios santo y puro, y es un Dios que odia el pecado debido a su santidad, debido a su pureza. Ahora, aquí termino, hermanos. Tomen precauciones importantes cuando empieces a compartir esto a las personas. La persona debe de confiar en el Dios de la Biblia, ¿no es cierto? Hay muchas personas que tienen una definición de quién es Dios para ellos. Para los budistas Dios tiene un concepto, ¿no es cierto? Para los musulmanes Dios tiene un concepto. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarles al concepto bíblico. Tienes que expresarles el concepto bíblico. Deben tener un entendimiento de Dios que pueda realmente transformar sus vidas. Y si no hay ese entendimiento, te voy a decir, aquí fue muy rápido, pero si no hay ese entendimiento, tú tendrás que pasar más tiempo con esta persona, dedicar más tiempo en llevarle a otros pasajes bíblicos para que logre entender el concepto real de quién es Dios. ¿Te das cuenta? Y cuando eso suceda, el arrepentimiento verdadero va a surgir en esta persona porque hay una apropiada definición de quién es Dios. Cuando hay una buena definición, cuando hay una buena explicación de quién es Dios, esta persona lo más seguro es que se arrepienta. ¿De acuerdo? Porque está entendiendo al Dios verdadero. Y estamos actuando no con nuestras palabras, con el poder de la Escritura. ¿De acuerdo, hermanos? Vamos a dejarlo ahí. La semana que entra vemos la cuestión no solo de Dios, ahora hablamos de la cuestión del hombre. Si nos da tiempo, hablábamos de la cuestión de Cristo también, ahí de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos presentando? Por ahora, ¿qué nos llevamos, hermanos? A ver, alguien que me diga, ¿qué me llevo en general de todo esto? Dímelo con una letra. Dímelo con unas palabras, rápidamente. Que debemos de interesarnos por los que debe ser genuino nuestro interés por la persona, por su salvación, y también ese interés nos va a llevar a hacerle preguntas tal vez más personales que nos Bien. van a permitir compartirles el evangelio. Incluso esas personas van a ver que nuestro interés es genuino y Exacto. nos van a abrir más con nosotros. Bien, ahí está, hermanos. Y empezamos, ¿por dónde voy a empezar? Bueno, obvio, ¿no? Génesis 1:1, pero en el sentido, yo lo menciono así, en el sentido de que empiezo en la persona de Dios. Les presento quién es Dios, ¿de acuerdo? Ahí es donde vamos a comenzar, hermanos. Y esto para ellos va a ser un mundo, porque va a ser fascinante conocer a Dios. Algo que no sabían o que estaban malentendiendo. ¿De acuerdo? Vamos a orar y nos despedimos, hermano. Señor, gracias por este tiempo. Bendice, Padre, el resto del día. Llévanos a casa con bien. Pero, Señor, que esto que hemos estado estudiando, que no son técnicas, Señor. En un sentido son técnicas bíblicas en un sentido, pero en otro sentido son realmente verdades importantes que debemos aplicar para llevar a las personas que no te conocen, Señor, que solo lo que has tú revelado a ellos, pero no conocen la profundidad de la majestad de tu ser, Señor. Te pido que tú nos ayudes a poder llevar esto de forma correcta cada vez que tengamos esta oportunidad de hablar con personas. Y así, Señor, seguramente habrá familias que realmente quieran, que decidan permanecer en tu iglesia, que decidan seguir hasta el último día de sus vidas, hasta que tú les llames, Señor, glorificando tu nombre, obedeciendo tu palabra y siendo tú, Señor, su Rey. Padre, ayúdanos a hacerlo de forma correcta. En Cristo te lo pido. Amén.